Él pensaba que trabajaba duro y que eso era suficiente. Cada mes pagaba sus cuentas y creía que eso lo salvaba. Pero al final del mes, el dinero simplemente no estaba ahí. No había viajes, no había lujos, no había nada extraordinario. Solo trabajo, cansancio, cuentas y una cuenta bancaria vacía. El nombre de él era Daniel Cruz. 34 años. Vivía en Charlotte, Carolina del Norte, en un apartamento de 2 habitaciones que rentaba solo porque en su momento le pareció razonable. Trabajaba en logística para una empresa de distribución mediana, coordinando rutas, revisando inventarios, respondiendo correos que llegaban antes de que sonara su alarma y seguían llegando mucho después de que cerraba su laptop. No era un trabajo glamoroso, pero era estable. Era suyo. Y eso, durante mucho tiempo, fue suficiente para sentirse bien. Daniel se despertaba a las 5:45 de la mañana, casi siempre antes de la alarma, con esa sensación rara que tienen las personas que duermen pero no descansan. Se sentaba en el borde de la cama, miraba el techo por unos segundos y luego hacía lo que hacía todos los días. Revisaba el teléfono. Se levantaba, preparaba café, veía las noticias con el volumen bajo para no despertar al vecino del piso de abajo, que ya le había tocado la puerta una vez. Y salía al trabajo con la sensación de que el día ya había comenzado sin esperarlo. Era buen empleado. Sus jefes lo sabían. Sus compañeros también. Era de esos que llegan antes y se van después, que no piden nada extraordinario, que resuelven los problemas sin hacer escándalos. En 5 años con la empresa, había recibido 2 aumentos pequeños y un reconocimiento en una reunión trimestral que duró exactamente 45 segundos. Y aún así, cada mañana volvía. Porque así era Daniel, responsable, constante y absolutamente convencido de que estaba haciendo lo correcto. El problema era que no entendía por qué, si hacía todo bien, siempre llegaba al final del mes sintiéndose igual. Cansado. Apretado. Contando días. No es que fuera descuidado con el dinero. Al menos, eso era lo que él creía. Pagaba el alquiler puntual. Pagaba los servicios. Pagaba el seguro del carro. Tenía una tarjeta de crédito que usaba con cuidado, según él. Pero la razón era simple. Tenía miedo de lo que iba a encontrar. No un miedo dramático ni consciente. Era ese miedo suave y cotidiano que hace que uno cierre la app antes de terminar de revisar. Un miedo pequeño, pero constante. Como una luz de advertencia en el tablero del carro que uno aprende a ignorar porque el carro sigue andando. Marcus lo llamó una noche mientras Daniel estaba calentando sobras en el microondas y miraba su teléfono con la misma expresión con la que uno mira una factura de luz más alta de lo esperado. Es que estoy un poco apretado este mes. Hubo una pausa. No una pausa incómoda, sino una de esas pausas que tienen los amigos cuando no saben bien qué decir, pero tampoco quieren decir lo incorrecto. Marcus con ese tono suyo que mezclaba la preocupación con el humor. Bro, ¿estás revisando tus gastos? Sí, claro, respondió Daniel, aunque en ese momento ni siquiera estaba seguro de cuándo había sido la última vez que realmente lo había hecho. Y eso era precisamente el problema. Daniel creía que revisaba sus gastos, pero en realidad lo que hacía era revisar su saldo. Y son 2 cosas completamente diferentes. Revisar el saldo es abrir la app del banco, ver un número y decidir si ese número da miedo o no. Revisar los gastos es otra cosa. Es sentarse, abrir todos los movimientos, uno por uno, y enfrentarse a la historia real de lo que pasó con el dinero ese mes. Y esa historia, Daniel la llevaba meses sin querer leer. Había una razón para eso, aunque él no la nombrara así. Tenía miedo de lo que iba a encontrar. No un miedo dramático ni consciente, un miedo pequeño, pero constante. Como una luz de advertencia en el tablero del carro que uno aprende a ignorar porque el carro sigue andando. El carro siempre sigue andando. Hasta que no. Un miércoles por la tarde,
Daniel estaba en su escritorio cuando llegó una notificación de su banco. Era un cargo de $11.99 de un servicio cuyo nombre no reconoció de inmediato. Lo vio. Lo pensó por 2 segundos. Y siguió con lo que estaba haciendo. Cargo aparece. Daniel lo ve. No entiende bien de qué es. Decide que no es urgente. Sigue con su día. Esa semana, el trabajo estuvo especialmente pesado. Llegaba a casa cerca de las 7, a veces más tarde, con los hombros tensos y esa sensación de que el cerebro había estado demasiado tiempo encendido. Y ahí comenzaba otro ciclo. Abría el teléfono. Abría la app de delivery. Miraba el menú de siempre. Pedía. El costo base no parecía tanto. Pero luego estaba la tarifa de envío, la propina sugerida, el cargo por servicio de la plataforma. Y al final, lo que comenzó siendo $17 se convertía en 27, 28, a veces más. Pero en ese momento, después de un día largo, $28 no se sentían como un problema, se sentían como un alivio. Y eso era lo complicado, porque el problema no era cada vez, el problema era todas las veces. Si alguien le hubiera preguntado a Daniel cuántas veces pedía comida a domicilio por semana, él probablemente habría dicho, no sé, 2 veces tal vez, a veces 3. La realidad era 5, a veces 6. Él no lo sabía porque nunca lo había contado. Si eso te suena conocido, si en algún momento has cerrado la app del banco antes de terminar de revisar porque el número te generaba una incomodidad que no querías enfrentar, este canal es para ti. En Ahorro Estratégico hablamos de finanzas exactamente así, sin fórmulas vacías, sin juicios, con historias reales que se sienten como la tuya. Si esta te está tocando algo, dale like ahora mismo y suscríbete para no perderte lo que viene. El mes de octubre llegó con una factura de tarjeta que Daniel abrió en el estacionamiento del trabajo, antes de entrar, porque había decidido que ese mes sí iba a revisarla con calma. El balance era de $842, más de lo que recordaba haber gastado. Mucho más. Y lo que más le molestó no fue el número. Fue que no recordaba en qué había gastado eso. La abrió. La leyó. La cerró. Luego la volvió a abrir. ¿En qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entró al trabajo con esa pregunta dando vueltas en algún lugar entre el pecho y la garganta. La reunión de las 9. El problema con el proveedor del sur. El correo que había que responder antes del mediodía. Todo siguió como siempre. Pero la pregunta seguía ahí. Esa tarde, en lugar de pedir comida, Daniel fue al supermercado. Compró cosas para cocinar esa semana. Arroz, pollo, verduras, pan. Gastó $41 y se fue a casa sintiéndose vagamente virtuoso. Cocinó, comió. Se sentó en el sofá con el teléfono en la mano. Y en lugar de abrir Netflix, abrió el banco. Lo que siguió fue una de esas experiencias que uno describe después como incómoda. Fue movimiento por movimiento. El alquiler, los servicios, el seguro. Todo reconocible, todo esperado. Luego vino lo otro. Un cargo de $14.99. El servicio de música que había activado hacía 8 meses y que usaba tal vez 3 veces al mes. Un cargo de $16. Una plataforma de meditación que había descargado después de ver un video a las 11 de la noche en que alguien decía que la meditación guiada cambiaba la vida. La había usado 2 semanas. Luego se le olvidó. Daniel fue anotando en el cuaderno que había encontrado en un cajón. Solo en suscripciones que no recordaba o que apenas usaba. $75.97 al mes. Al año, $911.64. Casi $1,000. En servicios que no recordaba pagar. Siguió. La comida a domicilio. Fue hacia atrás en los movimientos. Solo en el mes de septiembre, en pedidos de comida, había gastado $186. En 12 meses, si el patrón se mantenía, más de $2,200. El café. 3 veces por semana, a veces 4. Paraba en la cafetería de la esquina antes de entrar a la oficina.
En un mes, eran casi $120 en café y snacks de paso. Nunca lo había sumado. La tarjeta. No la miraba como un gasto. La miraba como una herramienta. Pagaba el mínimo la mayoría de los meses, porque al final del mes no le alcanzaba para pagar el total. Pero el interés seguía corriendo, mes tras mes. Y los puntos que acumulaba nunca los usaba. Daniel cerró el cuaderno. Se quedó mirando la pared. No estaba enojado. Todavía no. Estaba en esa zona extraña entre la revelación y la negación. Pensó, pero yo no estoy mal. Tengo trabajo. Pago mis cuentas. Y era verdad. Tenía trabajo. Pagaba sus cuentas. Pero también era verdad que tenía casi 35 años, que vivía solo, que no tenía ahorros reales, que no tenía fondo de emergencia, y que cada fin de mes llegaba sintiéndose exactamente igual, cansado, apretado y sin entender por qué. Ahora lo entendía. No era un gasto enorme, no era un error gigantesco. Era la suma de 100 decisiones pequeñas que parecían razonables por separado y que juntas formaban un patrón que lo dejaba en cero, cada mes, con una precisión casi matemática. La semana siguiente, Daniel hizo algo que no había hecho en años. Se sentó una mañana de sábado, con café en mano y sin televisión de fondo, y escribió todo, sin omitir nada, sin redondearlo a su favor. El resultado fue claro. Ganaba $3,200 mensuales. Sus gastos fijos sumaban 1,620. Sus gastos variables sumaban 1,480. Total, 3,100. Le quedaban $100 al mes. Llamó a Marcus ese domingo. Oye, ¿te puedo decir algo sin que te rías? Depende qué tan ridículo sea. No sé manejar mi dinero. Pausa. Bro, dijo Marcus. Y en ese bro había más comprensión que en muchas palabras largas. Eso le pasa a casi todo el mundo, hombre. Sí, pero yo creía que a mí no. Eso también le pasa a casi todo el mundo, dijo Marcus. Y esta vez sí se rió un poco, pero de esa manera que no duele. La primera semana canceló 4 suscripciones. No fue dramático. Fue tedioso en realidad, pero lo hizo. Y cuando terminó, sintió algo que no esperaba sentir. Alivio. $55 al mes recuperados. La segunda semana empezó a cocinar de verdad. No todos los días porque el cansancio era real, pero sí 4 días de 5. Esa semana gastó $31 en comida a domicilio, en lugar de 40 y tantos de un solo día. La tercera semana habló con alguien en el banco sobre su tarjeta. Le mostraron cuánto había pagado en intereses en los últimos 6 meses. El número lo dejó quieto por un momento. Hubo una noche de un jueves en que llegó a casa después de una reunión que había salido mal. Abrió el teléfono. Abrió la app de delivery. Ya estaba eligiendo cuando se detuvo. Se detuvo porque había pegado en el refrigerador, con un imán pequeño, una hoja con una sola pregunta escrita en marcador negro. ¿Esto lo estoy eligiendo o lo estoy evitando? La miró. Pensó. Cerró la app, calentó arroz y frijoles que habían quedado del martes y comió frente a la ventana en silencio. No fue glorioso. Fue simplemente una decisión. Hubo también una conversación difícil con su hermana, Lisa, que lo llamó en noviembre pidiéndole que aportara $80 para un regalo de cumpleaños familiar. «Puedo dar 50», dijo Daniel. «Sí, estoy trabajando bien, pero también estoy aprendiendo a controlar lo que gasto, y este mes tengo un límite». Daniel colgó y se quedó sentado un momento. Nunca antes había dicho eso tan claramente. Nunca había puesto un límite así, con palabras reales, en una situación real. Se había sentido incómodo. Pero también se había sentido, por primera vez en mucho tiempo, como alguien que tomaba sus propias decisiones. En diciembre, Daniel revisó su cuenta el día 30. Le quedaban $270. No era una fortuna, pero era más de lo que había tenido en los últimos 12 meses en ese punto del mes. Y no era un accidente. No fue un aumento de sueldo, no fue un golpe de suerte.
fue haber mirado con honestidad lo que ya tenía y haber tomado decisiones distintas. La noche del 31 de diciembre, Daniel no fue a ninguna fiesta. Se sentó con su cuaderno. Ese cuaderno que había encontrado en el cajón y que ahora tenía páginas llenas. Escribió algo simple. Este año aprendí que el problema no era que me faltara dinero. El problema era que no estaba mirando a dónde iba. 6 meses después, Daniel tenía un fondo de emergencia de $1,400. No era suficiente para una catástrofe grande, pero era suficiente para no entrar en pánico si el carro fallaba o si llegaba una factura inesperada. Y eso, para alguien que nunca había tenido nada guardado, era enorme. No había cambiado de trabajo, no había ganado más. Había cambiado la forma en que miraba lo que ya tenía. Una tarde, en el estacionamiento del supermercado, llamó a Marcus. ¿Te acuerdas cuando te dije que no sabía a dónde se iba el dinero? Ya sé. Y se iba en todo lo que yo no quería mirar. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo de esta historia te tocó. Tal vez te viste en Daniel cuando miraba el techo a las 3 de la mañana. Tal vez te viste en ese momento de abrir la app del banco y cerrarlo antes de terminar de leer. Si esta historia te dejó pensando, dale like a este video, suscríbete si quieres más y compártelo con alguien que lo necesite aunque todavía no lo sepa. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo.